Buenas tardes, ¿cómo les va? Con esta primavera que no se sabe cómo viene, si bien, si día de calor, ayer fue un día de calor, hoy hace frío, llueve. Bueno, de enfermedades no vamos a hablar nada, ya ustedes están enterados más o menos cómo es el panorama, así que hay que esperar. Por lo tanto, vamos directamente a la clase y hoy toqué un tema, o voy a tocar un tema que realmente eh, le va a gustar y aparte es un tema que un personaje, una figura que realmente fue una de las principales atracciones del tango, de las principales líderes del tango, que fue Marianito Mores. Mariano Mores, yo le puse de título al tema El Clan Mores, porque en realidad cuando él formó la orquesta en 1949, eh, llegó a actuar o llegaron a actuar en su orquesta varios de sus familiares. El primero de todos fue su hijo, su hermano, perdón, que ellos de apellido eran Martínez, pero él se puso el nombre Ernesto Lucero y fue el primer cantor que tuvo Marianito. Después también cantaron su hija, eh, la hija se llamaba Silvia, Silvia Mores, la madre de la actual Marianita Mores, la actual Marianita, sí, esa que está en la televisión. También su hijo, Nito Mores, que fue sin duda el más importante y que falleció joven, a la edad de 40 años. Incluso llegó a actuar la esposa de Nito Mores, Claudia, que tiene toda una historia Claudia Mores. En realidad Claudia Mores no, Claudia Mores le pusieron cuando entró en la orquesta. Pero Claudia como tal, ella tenía en la televisión, en el Canal 9, en Argentina, en Buenos Aires, tenía un propio programa, o sea que ya era una artista conocida. Y en ese periodo entró a trabajar en la televisión, en el Canal 9, Mores, Marianito, con su familia. Y como tuvo tanto éxito, hicieron un programa semanal que se llamó La Familia Mores. ¿Y qué pasaba? Que si había una familia Mores tenía que haber casamiento, tenía que haber hijos, y entonces le buscaron una, una esposa a Nito Mores. No tenía. Y bueno, eligieron a Claudia, pero la eligieron para la obra, para que actuara, no como la esposa real. Y entonces resultó que lo que empezó siendo una ficción, lo que empezó siendo una actuación, terminó siendo una pareja real, casada y con hijos. O sea que esa es la historia de Claudia Mores, que después tuvo otros entretelones con respecto a Marianito y eso, pero eso son cosas más chismes que otra cosa. Lo importante es que Claudia vive hoy en Europa, en Italia, y tiene una buena relación con sus hijos, con Gabriel, que es justamente uno de los últimos que actuó con Marianito, cantó, pero también era pianista, y en muchos casos, ya en vida de Mariano, cuando ya estaba muy viejito, Mariano murió a los 98 años, cuando estaba muy viejito, él se hacía cargo de la orquesta. Y si ustedes van a YouTube van a encontrar obras maravillosas de la orquesta de sinfónica dirigida por Gabriel Mores, que toca los temas de Marianito de una forma espectacular. Pero vamos entonces a la figura de Mariano Mores. Mariano Mores nació en una familia humilde.
si bien sus padres estaban en una posición más o menos, resulta que quedó huérfano muy joven. El padre murió cuando él tenía 10 años. Entonces, como la madre sola, él tenía 5 hermanos, como la madre sola no se podía hacer cargo de todo, tuvieron que salir a pechugar. Y entonces Mariano fue uno de los que le puso el cuerpo. Y como él ya de chico le gustaba el piano, y aparte siempre fue un individuo muy, muy simpático, aparte muy carismático, esos personajes que les gusta hacer presencia, que les gusta mostrarse. O sea, ya tenía de chico, tenía ese espíritu de vedette en el buen sentido, o sea, de figurar. No era un tipo retraído, al contrario, era lo más hablado, aparte se vestía muy bien. Entonces, y tenía todos los méritos para ir para adelante. Y sobre todo, el mérito más grande que tenía era que era un gran pianista. Pero un gran pianista porque había estudiado con los buenos. ¿eh? Él había estudiado con uno de los maestros más importantes de su época, que fue el maestro Rubinstein, que fue un pianista famoso, pero además compositor de muchos temas también de tango. La cuestión es que Marianito con Rubinstein aprendió y luego se dio un momento que se tuvo que largar por su cuenta cuando quedó huérfano, cuando perdió al padre. ¿Y cómo se ganaba la vida? ¿Y cómo podía? Iba por los boliches, por los cafés, sobre todo en la calle Corrientes. Había un café famoso de aquella época donde se tocaba mucho tango, y él iba en horas de la tarde y se ponía en el piano y le pedía a los parroquianos, a la gente que estaba ahí presente, que le pidiera un tema. O sea, le tarareaban, por ejemplo, le decían 3, 4 notas, y con esas 3, 4 notas que le tarareaban, Marianito le hacía un tema. Y así se ganaba la vida, o sea, así iba ganando los pesitos. Pero el tema es que no solamente logró hacerse conocer en el ambiente, sino que los tangueros mismos que concurrían a ese bar se dieron cuenta de las cualidades que tenía, y hubo un encuentro muy importante que de alguna manera fue lo que le empezó a dar los primeros pasos para que él escalara en el mundo de la música. Y que fue el encuentro con un publicista, que aparte de publicista era autor de letras de tango, de letras en general hacía avisos para la televisión, para la radio, pero también había hecho algunas letras de tango. Y justamente este hombre se llamaba Chiamarella. Esperen que le digo el nombre. Alfredo Chiamarella, famoso en aquella época. La cuestión es que este Chiamarella le propone a Amores, cuando lo conoce, le propone hacer un tema juntos, y van a hacer ese tema tan famoso que nosotros lo cantamos ya casi de memoria. O sea, en el grupo es casi uno de los temas que siempre cantamos, y que fue el famoso Salud, Dinero y Amor. 3 cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. El que tenga esas 3 cosas, que le dé gracias a Dios. El que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide. La salud y la platita, que no la tire, que no la tire. Hay que guardar
y eso conviene, porque el que guarda siempre tiene. El que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide. La salud y la platita, que no la tire, que no la tire. ¿Quién no habrá cantado ese tema? Por lo menos lo habrán escuchado en algún momento. Era muy famoso, fue muy famoso. Hoy no se canta, pero los veteranos, ¿quién no lo habrá escuchado? Bueno, ese fue el paso primario que dio en su carrera como profesional. Ahí empezó a ganar sus primeros pesos, pero el paso fundamental va a ser cuando se lo recomiendan a Francisco Canaro, al uruguayo. Canaro, que ya era famoso, que también fue un innovador, como lo va a ser Marianito. Canaro, que tenía orquestas muy grandes y que aparte con la incorporación de Mariano Mores, que estuvo varios años, del 38 al casi 10 años estuvo con Canaro. Va a ganar mucho con la orquesta. Aparte Canaro fue el de introducir instrumentos nuevos en la orquesta, el contrabajo, por ejemplo, los estribillistas que cantaban una parte del tango. Hasta ese momento las orquestas no cantaban con cantores. Bueno, Canaro incorporó el estribillista. Por eso yo siempre defiendo a la figura de Francisco Canaro, porque se ha sido muy crítico con él, lo han criticado de todas partes, argentino y uruguayo. Yo siempre digo lo mismo. Lo único que hay de Canaro, si ustedes van a la Argentina, a Buenos Aires, donde tocó tanto y donde tanto actuó, donde tanto triunfó, no hay nada. No hay ni una estatua, ni una plaqueta, nada. Parece que lo desconocieron. Y acá en el Uruguay, que también fue famoso, porque no venía tanto, pero de cualquier manera, como era un artista famoso, se podría tener una cierta, yo qué sé, un halago hacia Canaro. Todo lo que hay es una callecita que muere ahí en el hospital, en el Pasteur. En el Pasteur ese, ahí en Boulevard Artigas, bueno, y que es una callecita de 2 cuadras, que muere ahí. Eso es todo lo que hay de Canaro en el Uruguay. Ni una estatua, ni una plaqueta, en Agado, en ningún lado. O sea, es un desconocido, siendo tan importante como fue para el tango en su momento. Bueno, la cuestión es que yo le decía que bueno, ahora seguimos.